Un viernes entré al negocio para pedirle 14 botones de peltre adornados con algún tipo de fantasía. Me divirtió que al abrir la puerta sonara uno de esos aparatos que no se sabe si te piropean o te silban: bicho feo, bicho feo, bicho feo. Me gustó más el silbido que el cartel de "Sonría, lo estamos filmando" a la entrada de la compostura de Calzado, casi en la esquina de la calle Mendoza, frente a la puerta del colegio. Odio sonreír, y más cuando salgo de trabajar. Para un impermeable heredado de mi abuela, el viejo se levantó del taburete de plástico en el que lo veía leer todas las tardes, dejó la revista Ciencia Hoy en una pila de lo que parecía la colección completa y se acercó al mostrador de madera de roble y vidrio. El polvo no parecía impedir su sentido de la orientación. Sacó una caja con 3 o 4 variedades de botones, ninguna de peltre, ninguna adornada, y me las ofreció. Me habló de supuestas clientas que le habían comprado una u otra, también de algunos encargos que estaba por recibir. En los 6 trimestres que llevaba pasando por ahí todas las mañanas y mediodías, solo un par de veces lo había visto con clientas, y un par más con el carnicero de al lado que le cebaba mate. ¿Alguna muestra de los botones anteriores? Vas a tener que traer, o vení con el impermeable nomás. Espiaba el negocio casi siempre, pero no porque me interesaran demasiado las mercerías. Me preguntaba cómo este hombre mantendría un local en el que casi nunca entraba gente. Un local que consistía en un mostrador de vidrio cada vez más cubierto de polvo, a través del que podías distinguir 3 o 4 cajas de botones. Un mueble exhibidor con infinitos rectángulos de madera casi todos vacíos, salvo por algún que otro rollo de cinta bebé o de falletina. 2 o 3 tamaños de elástico junto a un metro berreta que colgaba de una percha autoadhesiva y, por supuesto, más polvo. También un almanaque de la carnicería con la foto de una gata y sus gatitos adentro de una canasta que atrasaba 2 años. Yo andaba con un ejemplar devastado de los cuentos de Silvina Ocampo y mis planillas de calificaciones. Me acuerdo porque el viejo me los estuvo relojeando y me preguntó por un sobrino lejano que había estudiado en el colegio. Antes de irme me dijo que podía prestarme algunas Ciencia Hoy, si me interesaba. Para sacármelo de encima acepté que me prestara una, aunque a mí la divulgación científica ni me va ni me viene. Tenía que entregar las planillas el lunes. Como una especie de ritual privado, cada vez que las recibía compraba cualquier pavada en un negocio de la vereda de frente. Necesitaba gastar una parte de lo que me pagaban por hacer ese trabajo tan odioso para el que había estudiado tanto tiempo. No importaba qué, siempre que me lo permitiera mi sueldo de profesora. Me había copiado de unas ex compañeras en una reunión de aniversario. Ellas que se habían casado con arquitectos o abogados o financistas, cada vez que se estresaban salían de compras. Una crema buena, un perfume o alguna ropa de marca. A mí el sueldo no me daba para tanto. Tampoco el ex marido o los novios. Es más, a casi todos les tenía que pasar plata para el Ribotril o el Viagra. Pero podía reproducir la estrategia a mi escala. El primer trimestre de clases, me acuerdo, me compré un desodorante de ambientes para sacar el tufo del aula cuando mis alumnos iban al recreo. El segundo, un par de zapatos plateados de segunda mano que vendían en la casa de compostura porque nadie había pasado a retirarlos. Otra vez compré una copia grabada en el cine de un documental sobre Jim Morrison. Me lo ofreció la cajera del Chino. Se ve cabeza con pelos parados, se ve cabeza con pelos parados, pero solo en comienzo de película. Cuando agoté el resto de los negocios, llegué a la mercería. El domingo siguiente fui a almorzar a lo de mis padres en Banfield. Iba a aprovechar para comer unos ravioles caseros y corregir exámenes bajo los tilos en el jardín. Corregir es insoportable, estés donde estés, pero en el monoambiente interno en el que vivo es suicida. Así que preferí tomarme el tren y soportar la cantilena de mamá de por qué no empezaba a pensar que tenía que quedar embarazada, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Como papá es técnico electromecánico, le llevé la Ciencia Hoy que me había prestado el viejo. Se enganchó con unas notas sobre los peligros ambientales de la galvanoplastia. A mí me extrañó, casi siempre nos peleamos porque él se burla de los ambientalistas. Una vez me espantó a un novio que se dedicaba a los cultivos orgánicos.
Pero me dijo que leyó esas notas porque las vio señaladas con rojo. Estuvo todo el almuerzo hablándome del tema. Me contó de una fábrica que iba a cerrar en la zona del Riachuelo. Y antes de irme le pedí a mamá el impermeable negro de la abuela, la única prenda que quedaba de cuando había venido de Europa. Volví a la mercería el lunes, con el impermeable y la revista. Me dolía la cabeza como nunca y para colmo me esperaba una noche en vela porque no había terminado de corregir los exámenes. Otra vez en el taburete, el viejo me parecía una de esas estatuas vivientes que había visto por la feria de artesanía cerca de Barranca de Belgrano. Le faltaba la lata para las monedas y pintarse la piel de dorado. ¿Cómo dijiste que te llamabas? No me gusta que los comerciantes me pregunten por mi nombre. Le dije que me llamaba Selva, aunque a mí me gustaba más Emma. Cuando tuviera una hija, si es que la tenía, la iba a llamar Emma, le conté al viejo sin que me lo pidiera. Desplegué el impermeable sobre el mostrador. Él miró los ojales y se puso a examinarlo como acariciándolo con los dedos. De la misma manera que mi abuela examinaba la ropa que me cosía de chica. Aunque mi abuela siempre había querido estudiar literatura alemana y ser escritora, su padre la había obligado a aprender el oficio de sastre. En Argentina, escapada de la guerra, ese oficio le había salvado la vida. Le pregunté su nombre. Silvio. Tengo más suerte que vos porque mi nombre me gusta. Me convenció de que más allá de los botones, el impermeable merecía un arreglo. Sacó un costurero de mimbre y tomó las medidas. Mientras deslizaba la tiza sobre el matelacé para marcar la pinza debajo del pecho, sentí un escalofrío que me recorrió desde la punta del corpiño hasta la entrepierna. Pucha, pensé, yo que trabajo con tizas todo el tiempo nunca me había dado cuenta. Quedamos para la semana siguiente. No le devolví la revista. Me olvidé o quizá quería espiarlo de la galvanoplastia. Me pidió que fuera con vestido para poder evaluar mejor el largo del ruedo. A mí me molestaba bastante ir a trabajar con medias cancán porque los chicos se burlaban de mis varices o intentaban levantarme la pollera en algún descuido. Además solamente tenía medias de descanso que te engordan todavía más las piernas. Pero le hice caso. Tuve que ponerme los zapatos de taco que había comprado en la compostura porque es que con los abotinados que uso siempre ni siquiera me animo a mostrar los tobillos. Junto a la puerta de la mercería me encontré al carnicero tomando mate. Sonrió cuando me vio trastabillar con los tacos altos. Me pareció que sonaba más fuerte el bicho feo, bicho feo, bicho feo de la entrada. Descubrí que al lado de la caja registradora había un espejo. Silvio salió de la trastienda con el impermeable lleno de hilvanes y lo dejó sobre el mostrador. Me llamó la atención que estaba afeitado, tenía el pelo peinado para atrás, con gomina, y olía a Old Spice. Me gusta el perfume de la Old Spice, casi tanto como el desodorante de ambientes. Lo entallé, me dijo. Viste que vuelve la moda del 35. Le alcancé la revista Ciencia Hoy que ni siquiera había ojeado. Muy buena la nota de la galvanoplastia, mentí. Tantos peligros de los que ni nos damos cuenta. ¿Miraste el recuadrito que te dejé marcado? Sí, claro, volví a mentir. Esa fábrica en el Riachuelo, tanta gente sin trabajo. Silvio sacudió la mano delante de su cara. No, eso no, Emma. Era la primera vez que me llamaba por un nombre, el que yo le quería poner a mi hija. El articulito histórico, el de Roberto Art. Te lo di a propósito. Sentí que me iba poniendo colorada, como algunos de mis alumnos cuando descubro que en lugar de leer el libro se bajaron el resumen de internet. Yo me acordaba poquísimo de Roberto Art. Lo había estudiado bastante en la facultad, en esa época estábamos todos con eso de que la literatura debía ser un cross a la mandíbula. Hasta las que después se casaron con financistas. Pero casi no figuraban en los programas de secundario en el que trabajaba, lo habían cambiado por unas letras de canciones, no me acordaba si de rock o de Joaquín Sabina. Probate el impermeable, me apuró el viejo.
Voy a buscar una cosa que tengo para mostrarte. Se metió en la trastienda. Intenté calzarme el impermeable. Estaba tan entallado que no me cerraba. Tuve que quedarme en camiseta. Vi en el espejo que por el frío se me marcaban un poco los pezones. Otra vez esa sensación como de hundirme en un merengue pegajoso. Respiré hondo y me lo puse. Ya tenía colocados los botones de peltre con un tipo de fantasía que creo alguna vez había visto en el costurero de mi abuela. Silvio salió con 2 o 3 cajas de medias Can-Can. En la sala de profesores hablamos mucho de medias. Como pasamos bastante tiempo paradas, nos convienen las de descanso. Son carísimas, pero hasta las de buena marca se corren enseguida. Bueno, sacó de una de las cajas una bolsita de plástico de medias de lycra sedificada. Parecían bastante cualunques, tipo Cocod o Magnetic. ¿Por qué no te lo probás con estas medias? Te va a lucir mejor. Me señaló un bañito del que salía olor a pis para que pasara a cambiarme. No se sentían mal las medias del viejo. Una raya vertical atravesaba mis pantorrillas y eso les daba un aire interesante. Pisé sobre la tapa del inodoro y deslicé una tiza que había quedado en el bolsillo a lo largo de mi pierna izquierda. El viejo me hablaba desde el taburete. ¿Viste que son irrompibles? ¿Que no se corren? Las medias las tenía guardadas hacía años, me contó. Eran, según él, una de las muestras de las que había mandado a fabricar Art antes de morirse. Se las había robado unos días antes del infarto. Quizá el escritor se había infartado por culpa de ese robo, vaya uno a saber. Pero él no sentía culpa. Tampoco Art había sido compasivo con Silvio. De todas formas, hasta el momento no había podido explotarlas porque tenía que vencer la patente. Las había guardado sin saber qué hacer con ellas. Ahora se le ocurría, en una de esas a mí me interesaban. Eran como una obra de arte que se vendía de contrabando, dijo. Una especie de reliquia. Cuando salí a mirarme en el espejo, las mejillas púrpuras, algunos mechones sobre la frente, vi que se me había saltado el primer botón. Me gustó ver la forma que tomaba mi escote. Creo que Silvio lo notó. Por suerte no te traje para que me arregles un vestido de terciopelo, le comenté. Me reí sola. Casi nunca se me ocurrían ese tipo de chistes, quizá porque en los últimos años la literatura había dejado de interesarme. Silvio no se inmutó. Estaba claro que su historia era mucho mejor. Siguió hablando de galvanoplastia, de rosas de cobre, de problemas legales o ambientales que le habían impedido seguir. También habló de las corporaciones de fabricantes de medias que durante todo ese tiempo, según él, lo habían boicoteado. El negocio es que las medias se corran. En el bañito, cuando me las saqué, se me rasgaron un poco en la parte de la cintura. Las metí en el celofán para que no se notara. Aunque tuve la intención, no se las pude comprar. Me pedía un precio astronómico. Son una reliquia, repetía, una obra de arte. Le pagué los botones y el arreglo del impermeable. Como souvenir me dejé las tizas del bolsillo. Antes de irme me acerqué a saludarlo. Rocé sus labios con los míos. Apenas, para probar cómo era. Su boca tenía sabor a viejo o a muerto, pero me gustó. En la puerta me encontré con el carnicero. Me ofreció un mate mientras me guiñaba el ojo. Uno de mis exnovios me guiña el ojo antes de pedirme plata. El carnicero tenía las manos ensangrentadas. No acepté. ¿Qué te dijo el delincuente ese? Mirá que a todas les cuento una historia distinta. No contesté. Tuve que salir corriendo porque vi que venía el 65 que me deja justo en la puerta del edificio. Pisé una baldosa rota, se me quebró el taco de los zapatos plateados. Cuando subí la escalerita del colectivo parecía renga.
2 alumnos míos que estaban sentados en el fondo me miraban y se reían. No me importó. Decidí que al otro día, por primera vez en 6 trimestres, iba a faltar a la escuela. Esa noche, cuando llegué a casa, puse la película de Jim Morrison. Era un documental que retomaba las leyendas que habían circulado después de su muerte. Unos pocos avalaban la versión oficial del paro cardíaco en la bañera. El dueño de un club nocturno revelaba que Jim había muerto de sobredosis en el baño de su discoteca después de inyectarse con drogas duras. Iggy Pop se reía de la ficción que habían creado con Phantom's Divine Comedy. En ese disco del 74 le habían hecho creer al público que su voz era la de Jim. Un abuelo hippie de California aseguraba que Morrison había fingido su muerte para librarse de los paparazzis y que ahora era un viejito feliz que disfrutaba de sus nietos. Un ex empleado de banco de Los Ángeles contaba cómo pocos años después de la muerte del músico, un tal Jim Morrison, vestido de cuero, se había acercado a la sucursal donde él trabajaba para cobrar unos cheques. Durante un recital, el cantante de una banda grunge de San Antonio, Texas, decía estar poseído por el espíritu de Jim, mientras con la mirada perdida en el cielo raso cantaba Breaking Through, to the Other Side. También lo confirmaba el cantante de un grupo tributo a The Doors, que rasgaba la guitarra y fumaba un porro tras otro en Balizas, un pueblito perdido de la costa uruguaya. La película solo mostraba testimonios, no tomaba partido por ninguno. La imagen final era una especie de traveling lento sobre las tumbas del cementerio de Père Lachaise y terminaba en el epitafio de Morrison: cada quien su propio demonio.